Seguimos compartiendo con ustedes, así estamos, esta noche con un invitado de lujo, como dicen todos los mensajes que están llegando a través de mensajes de texto o vía WhatsApp. Uno muy oportuno, bueno, Gabriela de Celi que le enviaban saludos, Muchas Silvana gracias, que está esperando la firma. amigos. Silvana está esperando Sí, la firma del libro. Que pase Silvana, por mi lugar de trabajo, que ya sabe que es el juzgado, que con todo gusto se lo voy a dedicar. Y un atento televidente que quedamos conversando nos dice, bueno, es un gusto escucharte, Hilario, y dice, ¿no debería proponerse que el departamento de 33 pase a llamarse más de 40? Una hora, muy fino el humor. Claro, yo a esta hora tuve que acomodar un poco para darme cuenta de que hablaban justamente de que fueron más de 33. Eso daría para hablar mucho. Es un grado simbólico, el más importante en la masonería. No nos olvidemos que el segundo jefe de la cruzada, el brigadier general Manuel Oribe, era masón. Y vamos a ver que la masonería influyó mucho en que sean 33 y además orientales. Lo de oriental también tiene de Oriente tiene un significado, pero eso ya nos llevaría a otro tema también muy interesante, pero que además tiene que ver con los porqués. Exactamente. Se dieron determinadas exactamente. Cosas. Pero hablábamos justamente 25 de agosto, ya quedó claro, las tres leyes fundamentales que nos independizan de determinados grupos. Ahora, el 27 de agosto de 1828. Exacto, ahí se suscribe la Convención Preliminar de Paz entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los delegados de las Provincias Unidas fueron Guido y Valcárcel. Y ahí realmente es un triunfo de Gran Bretaña y de Brasil. ¿Y por qué Gran Bretaña, ¿por qué? Y esto es muy interesante. Al amputar a las Provincias Unidas, a la Argentina, a una provincia estratégica, amputarla, segregarla, independizarla, tanto el Río de la Plata como el río Uruguay, que eran ríos interiores, pasan a ser ríos internacionales. Esa fue una jugada maestra de Gran Bretaña. Hay documentación muy clara de Canning y de Lord Ponson al respecto. Perdón, una digresión cortita. ¿Y en qué se beneficiaba Gran Bretaña en esa época? Por la libertad en la navegación. No nos olvidemos que si no el río Uruguay va a ser un río interior, como es el río Paraná. Por algo está la provincia de Entre Ríos, entre el río Paraná y el Uruguay. El Paraná, que es mucho más caudaloso y más extenso que el Uruguay. Y el río de la Plata también iba a ser un río interior, no iba a ser un río internacional. Bueno, eso tuvo una significación. El adiós a la patria se da con la Convención Preliminar de Paz de 1828, que declara la independencia, algo que no era querido por los orientales. Y allí se establece que ese flamante Estado que se crea se va a tener que dar una constitución, cosa que ocurre en 1830 y se jura un 18 de julio de 1830. Pero lo interesante de todo esto es que esa constitución tenía que ser revisada por las altas partes contratantes, por el Imperio del Brasil y por las Provincias Unidas. En definitiva, y para resumir, fue un gran triunfo de Brasil. Acá se dio a la inversa de cuando el año 25 en ese sentido. Exactamente. Por eso, el 25 de agosto, yo le doy un significado muy importante, no por el tema de esa independencia total que no existió. Y en esto están conteste los más calificados historiadores, desde Alfredo Traversoni, Carlos Real de Azúa, Guillermo Vázquez Franco, Washington Reyes Abadí. En eso no hay controversia. Pero ahí podemos decir, en vez de un adiós a la patria,
un viva la patria porque significó que nos independizábamos del imperio del Brasil, pero a su vez nos reunificábamos con la patria grande. Con la patria que soñó Artigas. Que soñó Artigas. Que delineó. Y exactamente, y como decíamos hace breve instante, se negó a la independencia. No nos olvidemos que Brasil fue el único país que no se desmembró. A pesar de que hubo movimientos separatistas en Río Grande do Sul, en Pernambuco, en otros, no solo mantuvo su integridad territorial, sino que se expandió a costa de sus vecinos. Por ejemplo, en la Guerra de la Triple Alianza, en la infame Guerra de la Triple Alianza, se queda con gran parte del territorio paraguayo. Lo mismo se queda con parte del territorio boliviano. Y no se disgregó gracias al imperio. La monarquía tuvo un poder de unificación. Y nosotros nos fuimos fragmentando en un montón de estados independientes contra todo lo que luchó Artigas, San Martín, Bolívar. La balcanización, la fragmentación, que la sufrimos hasta el día de hoy, respondió a intereses imperiales de Brasil, que como dice un historiador, en 1889 abolió la monarquía e instauró la república, pero el imperio nunca lo abolió. Si hay dos repúblicas imperiales son Brasil y Estados Unidos. Bueno, hoy estamos en América. A nivel del relacionamiento. Son dos repúblicas imperiales. Exacto, y a nivel del relacionamiento entre los países, hoy el Mercosur como que entró en duda por ese planteo interno en Brasil de querer alejarse. Si nosotros estudiamos los dos países que se expanden, que crecen a costa de sus vecinos, que se consolidan, son Estados Unidos en el norte, que es una república pero es un imperio, y Brasil en el sur, que es una república, pero a su vez es un imperio. Entonces, en ese momento, el triunfador es Gran Bretaña, que cuando Napoleón invade la península ibérica, trae a la corte, a Juan VI, a la corte portuguesa, a Brasil, a Río de Janeiro, y se instala, y después que se consolida ese proceso, queda su hijo, Pedro I, y luego Pedro II como emperadores. Pero nosotros nos disgregamos, nos sesionamos, nos fragmentamos, nos balcanizamos, con luchas intestinas terribles, que muestran este panorama tan complejo que hoy tenemos. Cuando todos nuestros próceres, nuestros grandes caudillos, ambicionaban una unidad como era el virreinato del Río de la Plata. Entonces, esto nos explica. Entonces, yo rescato del 25 de agosto, como floridense, que para mí es un viva la patria por la reunificación. En cambio, la convención preliminar de paz que nos da la independencia en agosto de 1828 es un adiós a la patria, a esa patria grande. ¿Dónde fue esa convención? Y fue precisamente en Río de Janeiro. Exacto, es decir, no fue y está redactado en portugués. Triste papel los delegados de Dorrego, que muy a su pesar tuvo que aceptar la realidad, Guido y Valcárcel, que aceptaron esa. Luego es una realidad. Yo siempre digo, otro país que, por ejemplo, inventó Estados Unidos fue Panamá, porque quería construir el canal de Panamá, y como Colombia no se puso de acuerdo con Colombia, fomentó la autonomía, que es distinto a la independencia, de los panameños, y fabricó la República de Panamá. Fue un país creado por los intereses imperiales. Hoy nadie va a discutir la independencia de Panamá, ni nadie va a discutir la independencia del Uruguay, pero tenemos que ver por qué se crearon y quiénes estuvieron interesados
en fomentar la división de nuestras patrias. Eso es un poco lo que nos debe hacer meditar en estos acontecimientos. Y tú me decías, Florida, por ejemplo, cuando se inaugura el monumento a la independencia nacional que está en la Plaza Asamblea, que fue durante el gobierno de La Torre en 1879, hubo una gran polémica, una extraordinaria polémica entre Juan Carlos Gómez y Alejandro Magariños, si realmente tenía que ser un monumento a la independencia nacional o un monumento a la reunificación nacional. Triunfó lo de Alejandro Magariños, pero esa polémica, que es muy interesante, nos denota que ya en la década del 70 del siglo XIX el tema todavía no estaba laudado. Y tampoco se pudo laudar cuando el centenario, porque se discutió si el centenario se iba a celebrar en 1925 o en 1930. Entonces, nadie hablaba del 28. Nadie hablaba del 28, y al final prevaleció el 30. En 1925 se inaugura el Palacio Legislativo, pero el centenario propiamente dicho se celebra en 1930 y se inaugura el Estadio Centenario con el primer campeonato mundial de fútbol. Seguimos siendo contradictorios. A propósito de las contradicciones, aprovechando el tiempo, tendríamos para estar profundizando sobre el tema 3 horas, por lo menos. Sí. La Piedra Alta, donde la tan declaratoria de la independencia, tan mentada declaratoria de la independencia, ¿fue en la Piedra Alta, en la cabecera del puente, o fue donde está el parador, la piedra que está allí al costado del parador? Lo que queda claro es que la Sala de Representantes se reunió en un rancho en la actual intersección de Gallinal y Tuzangó, lo que llamamos el prehistórico. No hay ninguna evidencia histórica, ninguna prueba fehaciente que diga que los congresistas fueron un 25 de agosto, en pleno invierno, hacia una piedra que estaba en lo que hoy es el Prado de la Piedra Alta. Eso es una tradición. Es una tradición, es una leyenda. Es una leyenda que no tiene una prueba que la respalde. ¿Y alimentada por qué? Y alimentada para darle una mayor magnificencia al acto. Algo épico. El redactor de estas leyes, porque hubo una sala de representantes, pero siempre hay un redactor, en ese momento se dice que se leyó en alta y clara voz, pero no hay nada que indique que hubo una peregrinación hacia donde estaba esa piedra, que hoy está tapada por el puente, que a su vez cuando se construyó el puente se discutió mucho si se podía emplear como asiento del mismo esa piedra. Pero eso es un poco la leyenda. Lo importante fue el acto de la Sala de Representantes en ese rancho de Basilio Fernández, que luego se incendia justamente cuando el general Flores invade en su cruzada la villa de Florida. Que en algún momento quisieron buscar los cimientos del rancho, ¿no? Y es difícil que un rancho tenga cimientos. Pero pasó eso también en Florida. Sí. Justamente en 1975, cuando se celebró el sesquicentenario. Bien, y a propósito de lo que se menciona, ¿es cierto que el general Liber Seregni, aprovecho la oportunidad hoy porque sé que sos un estudioso del tema, hizo un discurso precisamente no político partidario aquí en Florida cuando aún ocupaba su cargo en el ejército? Exactamente.
Y es muy interesante lo que tú decís porque pocos floridenses lo saben. Son esas cosas que se comentan que a veces a uno le quedan ahí. El próximo 25 de agosto se van a cumplir 60 años de ese hecho. Fue el 25 de agosto de 1955. En ese momento Uruguay se regía por la Constitución de 1952, había un Consejo Nacional de Gobierno que lo presidía don Luis Valles Berry. Entonces concurre al acto en la Piedra Alta y el por entonces teniente coronel Líber Seregni hace un discurso en nombre de las Fuerzas Armadas, como es común que un militar de alta graduación haga uso de la palabra en actos oficiales, y fue un discurso tan importante que está recogido en algunos libros, que quedó impactado. Luis Valle hasta ese momento no lo conocía a Seregni, y a partir de ahí traban una gran amistad. Pero quedó tan gratamente impactado que lo integra a una misión militar reservada que a los pocos días iba a ir a Santiago de Chile a adquirir municiones y otros pertrechos bélicos, porque había una situación prebélica entre Uruguay y Argentina. Recordemos que Argentina estaba gobernada por Juan Domingo Perón desde el año 1946 y tenía un enfrentamiento muy duro con el gobierno neovallista de Uruguay. ¿Por qué? Porque la mayoría de los exiliados estaban acá, hacían actividad pública, y eso había irritado mucho al gobierno argentino, que era un gobierno democrático, pero sumamente autoritario. Es decir, en esos 9 primeros años de gobierno, en el primer peronismo. Y bueno, y tanto Radio Carve como Radio Colonia, que se escuchaban perfectamente bien en Buenos Aires, donde la prensa estaba amordazada y controlada por el gobierno, y entonces todos los políticos opositores, socialistas, radicales, demoprogresistas que estaban exiliados acá, tenían audiciones que se escuchaban. Que se escuchaban del otro lado. Bueno, y había un plan de bombardear las plantas emisoras de Radio Carve y de Radio Colonia, lo que hubiera traído un conflicto. Entonces Uruguay que tenía que pertrecharse militarmente. Y un aliado era Chile, que tenía diferencias importantes, las ha tenido tradicionalmente con Argentina, hasta por el tema del canal de Beagle en 1978 estuvieron al borde de la guerra. Al punto de ir a la guerra. Se recuerda la guerra de las Malvinas en el 82, pero en el 78 se estuvo a punto por las islas del canal de Beagle. ¿Y qué sucede? Lo integra Seregni a esa misión militar reservada, van a Santiago, pero ¿qué sucede en septiembre? En septiembre un golpe militar encabezado por el general Lonardi y derroca a Perón, cae Perón en septiembre. Entonces la misión carece de objeto y participan de las fiestas de la independencia de Chile, que son en septiembre, y se mantuvo la reserva por muchos años, hasta que después Seregni, ya en sus últimos años de vida, cuenta la anécdota a Samuel Blixen y recuerda el acontecimiento acá en Florida, en la Piedra Alta, y cómo trabó esa amistad con Luis Valle, a la prueba de que luego Luis Valle lo va a impulsar a que dé concurso para general, porque en ese momento se ascendía a general uno
por selección y uno por concurso por año, y gana el concurso Sereñi y asciende a general en 1963. Bueno, todo eso ocurrió en Florida. Todo eso ha pasado en Florida. Dentro de pocos días va a ser 60 años. Es otro hito más. Otro hito más. Podemos seguir sumando. Sí, muchos otros. Y más allá de Pero las leyendas. es muy interesante. Bien, y desconocido o Sí, poco difundido. Poco difundido. Hilario Castro, gracias por venir. No, por favor, ha sido un gusto. Tendríamos varios programas para estar. Pero pero por lo menos poder, dentro del tiempo limitado, exacto, poder dejar inquietudes, preguntas más allá de los libros, a esta calificada audiencia, para que podamos seguir revisitando la historia y no dando por sentado las cosas. No, y está bueno esto de poder darnos, como a veces se nos enseñó erróneamente desde la época de la escuela, ¿no? Exacto. Para nosotros es un placer, porque además permanentemente nos damos cuenta que todos los días podemos aprender un poquito más. Estamos todos en esa tarea de aprendizaje. Gracias por venir. No, ha sido un gusto, Alberto, a todo el equipo técnico que hace posible esta emisión, y a la audiencia, gracias por los mensajes. Sí, estaba Beatriz, el bicho chico, le dejamos nosotros, Cortés, Horacio, que están allí en la audiencia, entre otros que han enviado su saludo. Muchas gracias y como siempre a la orden. Bien, no sé qué tantos minutos nos quedan de programa, como 2. ¿Qué nos da? Bueno, quedo en manos de la producción para que me digan qué es lo que podemos difundir en esto. Ahí está, testimonios, a modo de testimonio de lo que dijo el director de Cultura, Álvaro Riva, a raíz o a consecuencia de la inundación del teatro, la citación en la Junta Departamental de Florida a instancia del Partido Nacional, y después vamos a tener a un edil de la oposición. Lamentablemente nos encontramos con que ha hecho agua por lugares donde suponíamos que no iba a ocurrir, como es el caso de los canalones o la evacuación de los pluviales, que son chicos, tiene una sección, un caño de sección 100 a cada lado del frente, no da abasto para evacuar esos volúmenes de agua, y a su vez están esclerosados por los años. Es decir, son construcciones que ya empiezan a acusar sus nanas. En eso estamos. Lo que puedo decir respecto de la conversación ha sido muy esclarecedora para todos, respecto de las dudas que existían sobre cómo lo había ocurrido adentro, y respecto de la respuesta que nosotros teníamos para dar. Director, se aduce que es por la antigüedad de la estructura. ¿No hubo vinculación con la obra de acondicionamiento térmico, teniendo en cuenta que lluvias importantes siempre hubo, pero no se inundaba como se inunda hoy en día? No, evidentemente ha habido. Hay 3 motivos bien claros relacionados con esto. Uno es la vetustez del edificio, es decir, ya las nanas que tiene, y las dificultades. Tenemos un edificio que tiene unas clavaderas antiguas, un techo que no se puede sostener, que ya hay ingenieros que han advertido respecto a la dificultad de que las chapas estén en su lugar, que no sufran el castigo del viento. Eso es cuanto a un edificio de 80 años. Después tenemos, evidentemente, el impacto que causó la obra. Nadie niega que la obra generó sobre el techo la colocación de 2 equipos de 1.500 o 1.200 kilos cada uno sobre la estructura de chapa. Era evidente que eso iba a ocurrir. También han sido contemplados, también han sido diagnosticados por los ingenieros y por la gente que ha participado de esto y los arquitectos que lo han visto, y se han hecho las correspondientes reparaciones. Y en tercer lugar, los equipos en sí, que es el episodio que ahora parece que se agregó, que debido a la acumulación de agua que se registró sobre la parte alta de uno de los equipos en particular, filtró hacia adentro del ducto por rebasamiento de agua, rebasó por encima, y eso es algo que ya hemos hablado con la empresa y vamos a resolver. El tema fue suficientemente discutido, y si no hubiese sido por una picardía de la comisión de los ediles del Partido Nacional, no hubiésemos votado una moción. ¿No? Porque hubo picardía en la moción, porque evidentemente las declaraciones que nos dieron, o la respuesta, mejor dicho, que nos dieron los directores, dicen que fueron satisfactorias. No, evidentemente fueron claras del profundo error, y demostraron el profundo error que la Intendencia Departamental cometió.
Porque, ¿qué pasa? La Intendencia gastó casi 4 millones de pesos entre el aire acondicionado, el valor de los equipos y la instalación de los mismos. Bueno, muy bien. Pero usted no puede hacer eso, hermano, si tiene los techos, como ellos mismos dijeron, que son vetustos, que tienen más de 70 años y que la chapa ya no aguanta la clavadera. Entonces se esclavan en un lado, hay que clavarla en otro. Y no, lo que hay que hacer es cambiar el techo. Y dice que no se cambió porque era muy caro. Y así va a ser mucho más caro, porque todo lo que se gastó se va destrozando y más aquí, más allá vamos a tener que terminar cambiando el techo. Las cosas no son eternas. Duran 50, 60, 65 años, 70, pero un día no aguantan más. Entonces la Intendencia equivocó el camino. Bien, allí tenían ustedes testimonios de uno de los tantos móviles en vivo que inauguró esta semana TV Más en su pantalla. Estuvimos desde la Liga de Fútbol de Florida, en la Junta Departamental, en la sede de ADEOM, y estará lógicamente el móvil en vivo de TV Más en cada uno de los acontecimientos que así lo merezcan o que se entiendan que vale la pena difundir la información en ese momento. Nos tenemos que despedir, se nos terminó el tiempo, han sido más que generosos aquí en la producción, tenemos que respetar, y ahí corre por cuenta nuestra los horarios, a veces nos excedemos un poquito, estiramos, pulseamos a ver hasta dónde podemos ir, pero nos despedimos. A Morgan, que se cuide, que lo necesitamos que vuelva el lunes, así que tenga un fin de semana relajado, distendido, y que pueda disfrutarlo, pese a que el clima parece que va a seguir un poco inhóspito. Renson tiene que trabajar, pero tendrá las masas de mi panadería, igual que Emiliano y que Alexis, así que nos vamos a estar encontrando en las próximas horas. Como siempre les decimos, gracias por estar, disfruten de la vida, nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien.